Hola, hola, muy buenos días. Nosotros de acá felices desde Teleuniverso, acompañándoles en una entrega más de nuestro programa Saludando, conectando con tu salud y tu bienestar. En el día de hoy vamos a estar hablando de la importancia y el tema del cuidado de los adultos mayores, también relacionándolo al tema del Alzheimer, que en estos días veíamos el monumento luciendo del color morado y muchos se preguntaban por qué. Pues esto es símbolo de esa concienciación al respecto a esta enfermedad y cómo podemos ayudar a que esta etapa, este proceso se desarrolle, digamos que de una manera menos traumática. Pero yo no voy a conversar de esto sola porque yo no soy experta en medicina. Para eso nos acompaña en el día de hoy la doctora Fianmi Rodríguez, quien es médico geriatra. Bienvenida, doctora. Hola, bienvenida. Gracias por la invitación. Me dicen que esta es su primera vez acá en Saludando. Primera vez en Saludando, sí. Bueno, para mí un honor recibirla y compartir este tiempecito con usted en este tema tan importante en el día de hoy. Y de manera inmediata, así como que para romper el hielo, vamos a iniciar explicando un poquito de qué se trata el Alzheimer. Mira, el Alzheimer es la demencia degenerativa más frecuente y se produce por una acumulación anormal de proteínas beta amiloide y proteína tau. Normalmente, o la población siempre califica a todos los pacientes con demencia con el término demencia del tipo Alzheimer. Tiene una alta incidencia. Se dice que en los pacientes mayores de 85 años, la incidencia es 1 por cada 5 adultos mayores. Ya en los pacientes mayores de 65 es 1 por cada 9 personas, ocupando lo que es un 11%. Se piensa que esta enfermedad hay aproximadamente unos 50 millones de pacientes que la padecen y se estima que cada año es diagnosticado 24 millones de personas con esta entidad. Wow. ¿Y cuáles serían, como en resumidas cuentas, esos factores primordiales que diferencian el Alzheimer de otros tipos de demencia, como vemos que existen? Mira, el mundo de la demencia es bien amplio. Como te dije al principio, no todas las demencias son del tipo Alzheimer. La demencia del tipo Alzheimer, probablemente el paciente puede tener hasta años con un deterioro cognitivo que puede pasar desapercibido por el familiar o por el entorno donde él se relaciona. Podemos diferenciarla, por ejemplo, de las demencias vasculares, que tienen un curso rápido y progresivo. Esta se debe generalmente a una interrupción o a un déficit en el flujo sanguíneo. Son esos pacientes que tienen un evento cerebrovascular y que de repente tienen un ACV, ya sea hemorrágico o isquémico, y de repente el paciente empieza a tener cambios en la memoria. Están las demencias frontotemporal, que es el paciente que vemos que tiene inicia con cambio de la personalidad, tiene trastorno o tiene cambios en la forma de expresarse o de encontrar palabras. Están las demencias por cuerpos de Lewy, que ese es el paciente que debuta con alteraciones visuales, alteración de la marcha, o es el paciente que simplemente lo que tiene son alucinaciones, o sea, ve cosas, escucha cosas que no guardan relación con la realidad. Por eso siempre debemos diferenciar de la demencia del tipo Alzheimer. Sí. ¿Y cuáles serían esos símbolos de alerta en los adultos mayores que pueden darnos el indicio de que ya como que hay una presencia de este indicativo del Alzheimer? Olvidos frecuentes, confundir a las personas, perderse en lugares que para ellos son habituales, no completar las tareas. Por ejemplo, están cocinando, se le olvida la estufa prendida, se le olvida, son un experto, por ejemplo, en cocina o lo hacen de manera habitual y se le olvida, por ejemplo, echarle sazón a la habichuela, dejan quemar los alimentos, se ponen torpe a la hora de colocarse sus ropas, prefieren, cuando están en etapas iniciales que reconocen que algo no va bien con su capacidad cognitiva, prefieren quedarse callados. No encuentran las palabras, se ponen torpe, dicen que le están robando las cosas, prefiere quedarse en su casa que salir.
son de los indicios que podemos ser como síntoma de alarma. Además de este tema del olvido, también entiendo que en etapas mucho más avanzadas también existe como que un tema de agresividad y cambios de comportamientos con los relacionados cotidianos. ¿Cómo se da ese caso? No solamente en etapas ya más avanzadas, sino puede ser también un síntoma en la etapa inicial. O sea, el paciente tiene cambio del humor, se pone irritativo o llora fácilmente, se torna agresivo con el entorno, con su más cercano o fuera, con personas desconocidas. Pero sí, hay síntomas psicóticos que pueden aparecer ya con etapas un poquito más avanzadas en estos adultos mayores que tienen alteración de la memoria. Y una vez ya se recibe este diagnóstico, ¿cómo entonces se desarrolla el cuidado de este adulto mayor en el día a día? Mira, lo primero es concientizar al familiar, al entorno del paciente. No tildarlo de que él es loco, de que ya tiene problemas, que debemos aislarlo. Al contrario, debemos de tratar de integrarlo, reconocer cuáles son esas cosas que podemos hacer con ese adulto mayor para incluirlo y que no pierda su autonomía y su dependencia, porque es una enfermedad que te lleva a la discapacidad. Entonces, con el tiempo, entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, debemos establecer rutinas claras en el paciente. Deben saber que una hora específica para acostarse, una hora específica para bañarse, para los alimentos, para almuerzo, comida, desayuno, cena. Claro está, siempre y cuando estos horarios en algún punto pueden ser flexibles, porque no siempre estamos en la misma condición de que a las 12 debo de comer obligatoriamente, sino que probablemente hoy no tenga mucha hambre, vamos a dejarlo un poquito más tarde, o hoy me levante más tarde. Debemos de proporcionar un ambiente seguro, evitar las caídas, valorar cuáles son esas barreras arquitectónicas que hay en el hogar, quitar alfombras, muebles que estén en el medio, floreros, proporcionarle un baño confortable, que el paciente pueda tener sus barandas, una silla para sentarse, buscar ropas que sean fácil de poner para que él mismo haga esa actividad de colocarse su ropa. Los pantalones se recomiendan que tengan elásticos, que las camisas o los suéteres no tengan tantos botones para que el paciente pueda tener la independencia y la autonomía. Es importante proporcionarle un ambiente seguro, hablarle con claridad, con respeto, de tono bajo y al paso para que el paciente pueda entender o el adulto mayor pueda entender cuáles son esas asignaciones o qué yo quiero de él. Mantener el respeto sobre todo y respetar su autonomía y proporcionarle un ambiente seguro y sacarlo a hacer actividades físicas. Mantener la casa con fotos o recuerdos para que él pueda seguir recordando todo eso que probablemente se le va a olvidar. ¿Verdad? Es un proceso donde digamos que también hay que ser pacientes, que mantener como que la calma de guiar a esa persona, porque dicen por ahí que pasamos a ser niños otra vez. Entonces, en toda esta explicación que usted ha dado, también pues se nota eso de ese cuidado, de esa precisión, de esa calma que debe mantener el cuidador en este tipo de pacientes. Pero algo que debemos de tener claro, el adulto mayor no es un niño. Aunque volvamos a ser como niños, pero no es un niño. Y debemos de respetar esa autonomía. Si él fue la figura de autoridad en esa casa, debemos de seguir respetando, que él se sienta funcional, que no lo estamos aislando. Claro está, llegará un punto que debemos de quitarle ciertas responsabilidades. Si era la persona que cocinaba, quitarle el cocinar para evitar que tenga un accidente. Si era la persona que salía a la calle, que manejaba, que llevaba las cuentas de las casas, por los olvidos y los problemas que puede encontrarse en el ambiente exterior, debemos de saber cómo retirar todo eso, siempre y cuando respetando su autonomía y explicándole, aunque entendamos que él no va a entender lo que le estamos diciendo, pero repetitivamente de un lenguaje llano él puede comprender la situación. Importantísimo también esta parte, porque ahí entra un tema también de una carga emocional que hay que cuidar. Y bueno, de esto vamos a seguir conversando con la doctora Fiammi Rodríguez después de esta breve pausa. Usted quédese con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias por continuar en sintonía con Saludando en Teleuniverso Canal 29. Conversábamos antes de la pausa de esas rutinas que deben ser establecidas en el hogar en el cuidado de un adulto mayor que padezca de Alzheimer. Entonces, doctora, también digamos que cómo influyen en el caso de la estimulación cognitiva, tal cual, como juegos o ejercicios que tengan que ver directamente con la memoria, la lectura, la música. ¿Es bueno? ¿Se puede como que implementar este tipo de acciones en la rutina diaria de, Claro que de sí. estos pacientes? No solamente es proporcionarle los alimentos, que se sienta confortable, debemos de establecer rutinas, aparte rutinas neurocognitivas para estimular al paciente, mejorar la concentración, la memoria, el juicio, el lenguaje. Los juegos de mesas hacen que el paciente piense, las sopas de letras, los crucigramas, no, que ya yo no puedo, que no veo. Busquemos los medios para que el paciente se estimule. Le buscamos un libro. No tienes que llenarlo completo la hoja. Le da la oportunidad, porque probablemente te tome 30 minutos encontrar una palabra, pero una palabra que tú encuentres al día, eso te ayuda, te mejora. Interactuar. No solamente es ponerlo a ver televisión. Estás viendo la televisión, siéntate con él, comenta sobre qué están viendo y que sean noticias agradables, noticias tristes que pueden desencadenar algún tipo de pánico, de alucinaciones en los adultos mayores con demencia. No son recomendables, sino una televisión relajante, ponerle música que les recuerde, músicas que escuchaban en sus primeras etapas de su juventud o de niño, adulto, joven, ponerle ese tipo de música que los relaje, buscar álbumes de fotos, comentarle, nunca decirle, ¿tú sabes quién es ese? No, este es fulano, este es Pedro, tu amigo, mira, este es tu hermana, porque el paciente así se siente más motivado. Aunque tengas que repetirlo una otra vez, eso favorece. Pero los ejercicios neurocognitivos fortalecen la memoria, la concentración, como te dije, el lenguaje, el juicio, y favorece a que el paciente haga nuevas conexiones y se mantenga lo más activo posible. Excelente. También, doctora, en la parte de ese cuidado, ya del otro lado, digamos, de los familiares, de ese cuidador que muchas veces es descuidado, ¿qué tan importante es esta guía profesional que deben tener estas personas y también la atención de un médico geriatra en este tipo de situaciones? Mira, vivimos en una sociedad muy arropativa, vamos a decir, no sé si es el término correcto, pero somos que queremos nosotros mismos cuidar a nuestros pacientes, a nuestros familiares, a nuestros adultos mayores. ¿Qué sucede? Cuando la carga cae sobre una sola persona, el familiar desarrolla lo que es el síndrome del cuidador. O sea, agotamiento físico, mental, estrés. Entiende que si no es él que hace las cosas, el paciente no va a estar bien. Debemos de proporcionarle, orientarlo primero, que conozca la enfermedad, qué puede aparecer, qué no puede aparecer, porque cuidar a un paciente con demencia es difícil. Porque hoy él amanece que no te quiere, no quiere comer, no quiere abrir los ojos, no quiere abrir la boca, no se quiere bañar, no quiere pararse. Entonces, es buscar estrategias para que esa persona no se canse. Crear una red de apoyo para que el cuidador principal pueda tener rutinas independientes para él solo, salir y al salón, hacer actividad física, encargarse de una buena alimentación, porque si no se alimenta bien no puede cuidar bien. Al igual que si no hace actividad física, aunque dice, no, yo estoy cansado, pero pasó el día entero subiendo, bajando, haciendo, atendiendo. No, tú necesitas un espacio para ti solo para hacer algún tipo de actividad física, ya sea salir a caminar al aire libre o conversar con unos amigos. Entonces eso es fundamental. La red de apoyo familiar y una red de apoyo social que viene detrás con los amigos para buscar que esa persona pueda sentirse confortable para poder cuidar. Mencionó el tema de la alimentación
hablábamos del cuidador. Ahora bien, en los pacientes per se, no solamente en el término en el ámbito del Alzheimer, sino en sentido general, en los adultos mayores. ¿Qué tanto influye esta buena orientación que se debe tener con la alimentación y con este tipo de hábitos para cuidar su salud integral? Integral. Lo primero es establecer que el adulto mayor necesita tener una alimentación adecuada. O sea, debemos proporcionarle alimentos que le proporcionen energía, que aumenten su fuerza. No solamente es comer arroz, habichuela y carne, no, debemos de darle leche, huevo, queso, carne, vegetales, o sea, una dieta balanceada. Y buscar esos alimentos que mejor el paciente tolera. Con la edad te puedes volver intolerante a la lactosa. O sea, cogen miedo de que hoy me tomé una leche, me siento con disconfort abdominal, no me siento bien. Busca una alternativa de otro tipo de leche que el paciente pueda tolerar mejor. El tema de las carnes. A veces le damos carnes muy gruesas y el paciente probablemente tenga una calidad bucal no muy buena y no pueda triturar esos alimentos correctamente. Entonces buscamos opciones de carne más de fácil digestión, que sea un poquito más suave, probablemente las carnes molidas, darle vegetales, que el plato se vea confortable, aunque sean papillas, que el plato se vea bonito para que el paciente se motive a querer alimentarse de manera adecuada. Sí, porque dicen por ahí que todo comienza por los ojos. Entonces también en este tipo de casos influye bastante. Como usted dice, aunque sea una papilla y una sopa, la gente a veces le tiene favor a la sopa porque eso está enfermo literalmente. Entonces, pero todo es la ¿verdad? forma, como el olor, que tú le pongas los alimentos al paciente. Con la edad se pierde el gusto por las cosas saladas y nos gustan más las cosas dulces. Entonces, buscar ese punto medio en ella. Claro. Doctora, y actualmente en nuestro país, ¿cómo se manifiesta el avance, digamos, que en los temas médicos o de tratamientos en este tipo de situaciones? Bueno, hay varios fármacos que están utilizados para tratar este tipo de enfermedades. Son medicamentos que no te revierten la enfermedad, pero sí retrasan el progreso de esta enfermedad. En los adultos mayores hay medicamentos para etapa leve, moderada o severa, y hay medicamentos que ya están en fase 3, 4 de aprobación para tratar de frenar lo que es el progreso de la enfermedad. Existen, digamos que, con eso de la red de apoyo que usted mencionaba para los familiares y demás, ¿existe algún tipo de asociaciones o entidades que manifiesten pues ese apoyo integral a las personas involucradas con pacientes de Alzheimer? Sí, hay una asociación de familiares con pacientes con Alzheimer. Tiene su sede en Santo Domingo. Son redes de apoyos. Aquí en Santiago habían grupos de apoyo para esos tipos de pacientes, pero creo que debemos de crear políticas públicas para fomentar esos clubes de apoyos para los familiares con pacientes con demencia. Todavía vivimos en una sociedad que la demencia puede ser un tabú. Nadie quiere hablar abiertamente que su familiar tiene demencia, sobre todo si es un paciente que fue muy activo laboral en su tiempo productivo. Entonces prefiere quedarse guardada esa información en la casa y no buscar ayuda o orientar a otros familiares sobre lo que a mí me ha funcionado, que probablemente te pueda funcionar a ti. Exactamente, continuar, digamos que educándonos al respecto y creando una mayor conciencia, porque muchas veces hay varios temas, hay varias situaciones de padecimientos, y como este el caso, que quizás para muchos puede ser un símbolo de vergüenza. Entonces ahí tenemos como, bueno, buscar la manera de continuar creando conciencia al respecto y que esto no se quede detrás, porque también hay situaciones en las que ese silencio puede ser perjudicial para la salud. Sí, lo importante es tú mantener la dignidad del paciente, respetando su autonomía, explicándole. Por ejemplo, a veces pensamos, porque él es un adulto mayor, está en cama, todo el mundo debe verlo a la hora del baño. No, respeta ese momento.
cuídalo. Entonces, eso te ayuda a que él se sienta bien. Doctora, y nosotros tenemos unos mitos por aquí, que la audiencia siempre como que nos manda unas frasecitas, algo por ahí de esas creencias populares. Entonces, nosotros vamos a pronunciar algunos de ellos y usted nos da su parecer. El primero dice de la siguiente manera: el Alzheimer es lo mismo que perder la memoria por edad. No es lo mismo. A veces se utiliza el término, él tiene una demencia senil. Señores, eso no existe. La demencia senil no existe, tengan claro. Las demencias tienen un porqué. O sea, ¿por qué se produce el Alzheimer? Por una acumulación normal. Pero ¿por qué se produce la demencia vascular? Que fue lo que hablé al principio. Por una interrupción del flujo sanguíneo, que son esos pacientes diabéticos hipertensos que tienen mala calidad de sus vasos, que le dan a eventos cerebrovasculares. Está la demencia frontotemporal, que son aquí en el nivel del frente hay una disminución de ese cerebro. El paciente se pone desinhibido. Ese paciente que es medio, el varón, por ejemplo, es un paciente que puede decirte cosas impropias, que no es de su personalidad per se, tiene cambio de la personalidad. Y está la demencia por cuerpos de Lewy, son de las pocas que he mencionado, que el paciente presenta alucinaciones. Entonces, los adultos mayores no necesariamente tienen que tener demencia. La capacidad de concentración, de memoria, de juicio y de lenguaje están. Lo que están es disminuida. O sea, tú tienes la capacidad de reaccionar un poquito más lento que un adulto más joven. Pero eso no quiere decir que tú tienes problemas de la memoria. No está directamente ligado a la edad, que porque ya soy un adulto mayor, ando demente. No. Quedó claro, ¿verdad? Pasamos con la siguiente frase y dice: si nadie en mi familia ha tenido Alzheimer, yo nunca lo tendré. Error. Hay una alta predisposición genética, claro está, y eso le pregunta al familiar en su casa, su mamá, su papá, de qué murieron, cómo estaban de la mente, eso está claro. Pero hay una alta incidencia de casos esporádicos, que son los que desarrollan esa enfermedad y no tiene que obligatoriamente tener una genética para tener la enfermedad de tipo Alzheimer. Tenemos, doctora, un último mito. Esta frase dice de la siguiente manera: el Alzheimer no se puede tratar, no vale la pena buscar ayuda y luchar con eso. Claro que sí vale la pena. Debemos de buscar orientación, debemos de conocer la enfermedad, debemos de saber que existen medicamentos que controlan o que ayudan a retrasar el proceso. Se utilizan en la etapa leve, en la etapa moderada, en la etapa severa. Es bueno, aunque no tengamos demencia, pero vemos que algo no va bien con nuestra memoria, evaluarnos, porque probablemente lo que tenemos es un deterioro cognitivo leve, pero si me descuido puedo llegar a desarrollar la demencia. Y hay medicamentos que se deben de utilizar en etapas mucho más avanzadas, sobre todo cuando aparecen esos síntomas psicóticos de agitación, irritabilidad, trastorno del sueño. Podemos buscar ayuda para eso. Doctora, y desde su experiencia en el ejercicio, digamos que en las consultas que usted recibe, ¿cuáles son esos otros casos o así como curiosidades que la gente llega a su consulta como que no, tal cosa? O sea, ¿alguna otra anécdota o mito relacionada a este tema? No, lo único que Porque muchas veces los pacientes llegan como que ya haciéndose un diagnóstico, dándolo el especialista. Sí, llegan con su diagnóstico. O el familiar. También. El familiar es que llegan, él tiene tal cosa, doctora, porque él hace esto y esto. No necesariamente tildarlo de loco, de que no está bien. Esas son de las cosas que ellos más profesan. Ay. Bueno, vamos a ir a otra pausa, pero todavía nos queda un poquito más de tiempo con la doctora Rodríguez, así que nos vemos en breve. Quédese por ahí. Estamos de regreso conectando con tu salud. Gracias todavía por permanecer ahí con nosotros. Doctora, ¿a partir de qué edad sería como que la recomendación idónea para iniciar con ese proceso de evaluación cognitiva, de indagar? Porque muchas veces dejamos todo para último. Muchas veces
nos sentimos bien o aparentemente no tenemos nada y descuidamos esos chequeos rutinarios que debemos hacer. Mira, lo ideal es que a partir de los 65 años tú visites un médico geriatra. Ese médico geriatra te va a hacer una evaluación integral. No solamente va a conocer tu parte clínica, hacerte un diagnóstico probablemente de diabetes, hipertensión, enfermedad de Parkinson o cualquier otra entidad, sino que va a ver tu esfera cognitiva, tu esfera funcional, que es tan importante, tú mantenerte lo más funcional posible a lo largo del tiempo que te queda de vida, y tu esfera social. Entonces, es importante, va a hacerte una evaluación cognitiva, o sea, conocer. Aunque tú seas un letrado, cuando te hacen una evaluación cognitiva, tú te das cuenta de que algo probablemente no va bien. Con simplemente preguntarte, ¿qué día es hoy? ¿En qué año estamos? ¿Cuál es la fecha? No, yo no llevo calendario. No, yo no llevo eso. Entonces, son de las cosas. Por ejemplo, tú le dices, le dice 3 palabras y le dice que te repita esas 3 palabras. Y después de tener un tiempo en la conversación, en la evaluación, le dice, ¿cuáles fueron esas 3 palabras que tú repetiste varias veces? Probablemente nada más se acuerde de una. Entonces, eso te va a dar indicios si tú tienes un deterioro cognitivo, ya sea leve, moderado o severo. Entonces, es bueno hacerse esa primera evaluación, conocer cuál es tu basal, por lo menos una vez al año, aunque tú entiendas que tiene otras especialidades, que tú vas a otro tipo de médico, pero lo menos tener ese médico que te haga esa evaluación, que te va a ayudar y probablemente va a ser una intervención oportuna para evitar que eso avance o progrese. Además de este padecimiento que estamos tratando en el día de hoy, ¿cuáles son esas principales atenciones, esos principales diagnósticos que se presentan en esta área de especialidad que usted tiene como médico geriatra? Bueno, el dolor, eso de los principales motivos de consulta, el trastorno del sueño. Debemos de conocer cómo funciona el sueño en el adulto mayor, porque uno de los motivos de consulta es que papá no duerme. Ok, doña, no duerme. ¿A qué hora se acuesta? A las 6 de la tarde. Ya a las 3 de la mañana, a las 12, él ha dormido todo. Pero eso es por fisiología normal. O sea, las horas del sueño en los adultos mayores están disminuidas y probablemente 4 horas o 5 lo que él necesita para descansar. Entre más temprano te acuestes, más temprano te vas a levantar. Que no quiere hacer actividad física, que está muy débil. Entonces debemos proporcionar las herramientas para evitar que el paciente siga perdiendo esa masa muscular, se vuelva frágil y se vuelva dependiente. ¿Qué tan frecuente, o bueno, si se da en los adultos mayores, la presencia de la depresión y la ansiedad? Muy frecuente, o sea, es mucho más frecuente de lo que podemos pensar. Mira, los adultos mayores tienen algo, es que con la edad o probablemente se vuelvan dependientes de un hijo. Entonces, entiende que es una carga para ellos. Los hijos quieren sacarlo de su entorno porque entienden que están mejor en la ciudad que en su casita del campo. Eso lo deprime, eso lo sacarlo de su entorno, lo siente ansioso, depresivo, prefiere quedarse en la casa si ve que tiene algún tipo de limitaciones. Son de las cosas más frecuentes que se dan. Aislarlo completamente también, no visitarlo, dejarlo solo. Eso permite que el paciente tenga algún tipo de limitaciones físicas. Eso hace que el paciente se deprime con mucha facilidad. Eso del sacarlo de su entorno se da mucho, sobre todo personas como usted dice que tienen una vida acostumbrada como al ámbito más rural, a su campo, estar tranquilito en su finca, con todo como que su rutina tal cual, de que si puede salir a caminar por ahí, en su entorno, con los vecinos, no sé qué, hacer sus cositas, ir al colmado. Y ya cuando los traemos a la ciudad, es notorio el cambio en su desarrollo, en la convivencia. Claro, entonces sacarlo, eso es funesto. Sí, claro, sí. hay situaciones que ya no debemos de otra que sacarlo, pero cuando lo sacamos de su lugar, de su entorno conocido, hasta
en los pacientes con demencia, tú llevarlo a un lugar nuevo, donde él no reconoce nada, eso es funesto. O sea, el mantenerlo en un ambiente que él reconoce lugares, probablemente un cuadro, su habitación, conoce los espacios de la casa, que no se va a perder. Entonces, tú sacarlo a un entorno nuevo le afecta mucho. Doctora, ¿qué recomendaciones finales usted le puede brindar a nuestra audiencia en estos términos de la importancia del cuidado integral, del cuidado profesional a los adultos mayores? Lo primero es que lo importante es buscar ayuda a tiempo. Cuando te hacen un diagnóstico de una enfermedad como es la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad degenerativa, progresiva, limitante, es buscar apoyo, conocer la enfermedad, buscar las herramientas que te puede proporcionar ese profesional de la salud para que puedas sobrellevar esta enfermedad. Conocer que existen medicamentos que podemos utilizar que retrasan la enfermedad, que no todos los pacientes se tratan de manera igual. Hay medicamentos para cada etapa y lo que me funciona a mí probablemente no te funcione a ti. Entonces, conocer una buena alimentación, proporcionarle un ambiente seguro y sobre todo buscar ayuda por un profesional, o sea, una persona capacitada que te pueda proporcionar las herramientas necesarias para que tú puedas llevar esa enfermedad lo mejor posible. Muchísimas gracias, doctora. También aprovechar para que usted nos indique dónde podemos consultar con usted, dónde pueden encontrarla y si tiene también sus redes sociales, este es el momento. Laboro todos los días en el Hospital Metropolitano de Santiago Homes, en la Torre Profesional, Suite 704, con el teléfono 829-947-2222, extensión 60704, y las redes sociales fiammirj@gmail.com y fiammi1113. Perfecto, muchísimas gracias. También mencionarles que tenemos una recomendación como este tipo de vestuarios hoy. Yo no sé, doctora, si usted se dio cuenta que yo me puse del color de la temática que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, esto es gracias a Vicky Modas, también ubicada en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el Homs. Vicky Modas les espera con vestuarios diferentes a la vanguardia de la temporada que usted lo está buscando y también así una cosita como que moderna y fresca como esta prenda de vestir. Así que Vicky Modas en el Homes. Doctora, muchísimas gracias. Antes de terminar, quiero señalar algo. Mencionaste al inicio que se había visto el monumento de color morado porque el 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Alzheimer. Va a estar todos estos días de color morado. Hay una asociación de médicos geriatras, se llama ADOGE, que están encargada de que este monumento, este lugar tan simbólico, recuerde a esos pacientes, recordándolo que no los estamos olvidando. Excelente, excelente frase para culminar. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Para mí ha sido un placer recibirla acá en nuestro programa Saludando. Gracias por estas informaciones valiosas y sobre todo la motivación de que continuemos informándonos un poquito más y teniendo una mayor conciencia en este cuidado de estos pacientes como son los adultos mayores. Para nosotros un placer. Así que a usted también gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima entrega. Gracias a ustedes.